Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión virtual del día miércoles 5 de enero. El día de hoy vamos a seguir con los temas de autoinmunidad. Ayer ya platicamos de lupus, ¿verdad? Ya vieron todo lo que conlleva esta enfermedad. Y hoy platicaremos de la otra enfermedad autoinmune, de la cual la mayoría de gente conoce o ha escuchado mencionar alguna vez, que es la artritis reumatoide, ¿verdad? La artritis reumatoide incluso tal vez es más conocida por el público en general, o sea, hablando de las personas que no son médicos, porque la confunden mucho con la artrosis, que es la degeneración articular propiamente por el avance de la edad, ¿verdad? Ya como veremos, artritis reumatoide es ya una enfermedad completamente distinta que esta. Sí afecta articulaciones predominantemente, pero tiene otras manifestaciones. Y es muy común que las personas confundan las dos, o cuando hablan de que tienen reuma o reumatismo, pues usualmente se refieren a artritis reumatoide o dolor articular generalizado. Entonces, lo importante de la clase de hoy es, ¿cómo se llama?, que logren identificar cuando un paciente efectivamente tenga artritis, que lo logren diagnosticar, ¿verdad? Y que lo traten acorde, porque la artrosis sí es molesta, sí da dolor, pero usualmente no va a pasar de ahí. La artritis reumatoide, si no se trata a tiempo y se deja estar, sí puede tener ciertas complicaciones, aparte de las articulares de tipo funcional, ¿verdad? El paciente puede llegar a quedar muy dependiente de otras personas o totalmente dependiente de otras personas por el daño que esta enfermedad puede producir. Entonces, esa es la importancia de poder reconocerla rápidamente, ¿verdad? Y de la misma manera también un poco confundirla con la artrosis y de esta manera poder dar un tratamiento adecuado. Así que los dejo con los doctores Edgar Beteta y Herbert Morales. Adelante. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor, por esa introducción. Solo me confirman si me escuchan. Sí, sí, escuchamos. Perfecto. Entonces, tal como dijo el doctor, la presentación está a cargo de mi compañero Edgar Beteta y su servidor Herbert Morales, así que vamos a comenzar con este tema de artritis reumatoide. Para dar una pequeña introducción, haciendo hincapié nuevamente en las palabras previas del doctor Gebhardt, es una enfermedad de origen desconocido, se caracteriza por ser una enfermedad de tipo inflamatoria. Esta se considera una polartritis, ya que afecta, más adelante vamos a ver la clasificación porque lo clasifica de maneras distintas, pero menciona una poliartritis en el sentido de que no es una articulación únicamente en la cual se centra, sino que comienza a atacar distintas articulaciones, entre ellas principalmente las articulaciones en manos y pies. Esta se va a caracterizar por una destrucción ósea y del cartílago articular, y de igual manera con una mayor incidencia entre los 25 y los 55 años, donde posteriormente comienza a disminuir hacia los 75 años de edad. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología y esta enfermedad. Aquí traté de resumir bastante el tema con respecto a la epidemiología, sin embargo, hay un tema bastante interesante que encontré con respecto al factor de necrosis tumoral. Comenzando con ello, pues primero dice la epidemiología de esta enfermedad, hablando en términos generales a nivel mundial, afecta principalmente entre el 0.5 al 1% de la población. Hablamos con respecto a la población mundial, que afecta aproximadamente a 39 millones de personas, entre 39 millones de personas y 77 millones de personas. Es una enfermedad que conforme ha pasado el tiempo ha permitido que el mismo estudio ha permitido que se baje la incidencia de esta enfermedad. Sin embargo, por la misma edad de los pacientes y por ser una enfermedad relativamente, por decirlo de esta manera, no tan vieja, mantiene su prevalencia. Me llamó la atención con las tasas, y aquí les coloqué con respecto a mujeres. Podemos ver principalmente que se va a dar siempre una diferencia y una mayor prevalencia en mujeres. En Estados Unidos es, bueno,
miento. A nivel general menciona una mayor prevalencia en mujeres, de 2 a 3 mujeres por cada caso reportado en un hombre, y en Latinoamérica, donde incluimos a Guatemala, se encontró una prevalencia de 6 a 8 mujeres por cada hombre. Ahora, esto buscando un poquito para ahondar un poco en este tema, por qué se da una incidencia mayor en mujeres, eh, mencionaba el libro que hay teorías con relación a la participación de los estrógenos. Encontré un estudio bastante interesante en donde menciona que el estrógeno lo que va a hacer es intensificar la respuesta inmunitaria, dando así la misma producción del factor de necrosis tumoral alfa, que es producto del macrófagos y los mismos sinoviocitos, que son eh, parte importante de la cápsula sinovial de las articulaciones. Y esto de igual manera, junto con las interleucinas 1, va a estimular el macrófago, va a estimular la enzima separadora del factor de necrosis alfa. Luego va a proceder a la unión a los receptores de linfocitos, van a ingresar al torrente sanguíneo, van a migrar hacia las articulaciones, que a su misma vez van a activar las células osteoclásticas y van a producir eh, una resorción del hueso, lo que podría asociarse directamente con respecto a la aparición de las manifestaciones clínicas de la artritis reumatoide. En la siguiente diapositiva, mencionando un poco de las consideraciones genéticas, y al igual como podemos ver, es una enfermedad con una parte bastante interesante genética. Ahí les coloqué distintos cuadros. En la primera parte dice: por más de 30 años se ha reconocido que factores genéticos contribuyen a la aparición e intensidad de la artritis reumatoide. Es interesante ver cómo no únicamente en el caso de la artritis reumatoide, sino en varias enfermedades existe un componente genético para la aparición de la misma. En este caso me llamó la atención una estadística que mencionaba que parientes de primer grado, dígase padres, hermanos, hijos, tienen el riesgo 2 a 10 veces más que el resto de la población de padecer esta enfermedad. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que si tenemos, por ejemplo, nuestra mamá tiene artritis reumatoide, existe un riesgo mayor con respecto a la población general de padecer esta misma patología. Esto principalmente en las consideraciones genéticas mencionaba una relación directa con el complejo mayor de histocompatibilidad. Ahí les coloqué la abreviatura, que lo pone como MHC en inglés, y este se va a dar principalmente con una variación en el alelo en el gen HLA-DRB1, que lo que hace es codificar las proteínas de superficie de muchas células del sistema inmune, lo que a su vez va a afectar la misma cadena alfa y posteriormente va a dificultar el diferenciar realmente de lo propio de lo externo al sistema inmune, lo que va a desembocar en manifestaciones como en el caso de esta enfermedad. También me llamaba la atención, antes de que nos pasemos a la siguiente, mencionaba 2 casos más y mencionaba estudios con respecto a estudios en la variación del genoma con respecto a 2 enzimas. Una era la tirosina sinasa fuera del receptor 22, que de igual manera se va a afectar su función, y en resumidas cuentas lo que va a hacer es que va a causar la selección de linfocitos T y B que van a ser autorreactivos, lo que prácticamente se traduce en que estas células defectuosas que van a ser autorreactivas y van a reaccionar al cuerpo causando daños, lo que va a hacer esta modificación genética es que estas mismas células pasen y pueda permitir así el desarrollo de la enfermedad. También mencionaba, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, con respecto a la peptidil arginina deimasa del tipo 4. Esta la mencionaba generalmente únicamente en manifestaciones reportadas en personas del continente asiático. Sin embargo, vamos a ver más adelante con el caso de la periodontitis,
cómo lo relaciona. Ahora sí, la siguiente diapositiva. En el caso de los factores del entorno, cabe mencionar, y en resumidas cuentas, el tabaquismo. Ahí les coloqué específicamente el virus de Epstein-Barr y la enfermedad periodontal. En el caso del tabaquismo, menciona que una persona que consume tabaco tiene de 1.5 a 3.5 veces más el riesgo de padecer esta enfermedad. Al igual que lo mencionaba en el caso de la epidemiología, hay que resaltar que existe mayor porcentaje o mayor riesgo de padecer esta enfermedad si hablamos de una mujer que fuma. Hay que recordar también que el daño que provoca el tabaco en el cuerpo es, podemos considerarlo un poco a largo plazo, ya que los efectos aunque la persona deje de fumar, los efectos de lo que el tabaco hizo en su cuerpo van a permanecer por al menos 15 años después de haber dejado de fumar. En el caso de los virus, menciona principalmente cómo en el mismo estudio a lo largo de estos 30 años que hacía mención en el capítulo, han encontrado han encontrado este virus de Epstein-Barr localizado en las articulaciones y cómo ciertos virus son capaces de vivir dentro del hospedador, mantenerse durante un largo periodo de tiempo. Y en el caso de la periodontitis, mencionaba con la Porpiromona gingivalis. Esta de igual manera es una alteración, va a haber una respuesta alterada, donde se encuentra también vinculada la previa enzima que les mencionaba, que era la peptidil arginina deimasa, que de igual manera va a desembocar en manifestaciones del tipo reumatológico. La siguiente. En el caso de la histopatología, hablamos principalmente, hablando un poquito de la composición de las articulaciones, hablamos que hay tejido sinovial, cartílago y hueso. Entonces, lo que va a hacer esta enfermedad va a comenzar a afectar cada uno de estos tejidos. Ahí les coloqué en el segundo punto, donde nos dice los signos patológicos definitorios de la artritis reumatoide son la inflamación y la proliferación sinoviales, erosiones focales de hueso y el adelgazamiento del cartílago articular. Como les mencionaba previamente, en esto lo que va a ocurrir al momento de que empieza a ocurrir la inflamación, que es lo primero, se da una hiperplasia y la formación de un panus, que es tejido conjuntivo vascularizado, inflamatorio, que es reactivo. Entonces, al momento de tener una respuesta reactiva en las articulaciones, va a comenzar a producir dolor, y cada una de las estructuras que estaba diseñada originalmente para tener un movimiento fluido y para ocasionarle, realmente para facilitar el movimiento, van a comenzar a fallar, y a nuestro paciente va a comenzar a tener molestias con respecto a cada uno de los movimientos. Me llamaba la atención cómo comienza explicando también que se da una invasión del cartílago y nuevamente salen a relucir las mismas células, los osteoclastos, que van a comenzar a formar lagunas de resorción en el cartílago y en el hueso, en las zonas de inserción de la membrana sinovial. Y, y prácticamente lo que va a desembocar es en una reacción del cartílago y se va a comenzar a degradar cada una de estas estructuras. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la patogenia. Acá se cree que los mecanismos responsables de la inflamación sinovial son consecuencias de una interrelación compleja entre los factores genéticos, ambientales e inmunitarios. Por ejemplo, cuando hablamos de factores inmunitarios, podemos ver que se han hecho hallazgos de anticuerpos como el factor reumatoide y anticuerpos contra CCP que se pueden identificar en suero de pacientes antes que se diagnostique o se detecte la misma enfermedad, ¿verdad? Entonces ya desde antes ya se puede ir viendo
ese tipo de cuestiones. En los factores ambientales, podemos ver acá también que las personas que fuman tienen mayor citrulinación, de proteínas en el líquido broncoalveolar que las personas que no fuman, obviamente. Por lo que se cree que el tabaco podría inducir a la citrulinación de proteínas celulares en los pulmones y estimular la excreción de un neoepítopo capaz de inducir autorreactividad. Entonces, el tabaco se cree que también es un precursor y un factor de riesgo para artritis reumatoide, ¿verdad? También la exposición a polvo de silicona y aceite mineral. Estos son efectos coadyuvantes para la artritis reumatoide, porque también se han visto que hay anticuerpos contra CCP. En los factores inmunitarios, se cree que el sistema inmunitario es alertado respecto a la presencia de infecciones microbianas por medio de los receptores tipo TOL. Cabe destacar que hay 10 variantes de receptores tipo TOL en humanos. Sin embargo, en el libro pude encontrar, por ejemplo, está el TLR4, que son proteínas de choque térmico, las lipoproteínas, que son el TLR2, el virus bicatenario de ARN, que es el TLR3, y ADN CPG no metilado de bacterias, que es el TLR9. Estos son los más importantes de receptores de tipo TOL en humanos. Bueno, también los linfocitos T autorreactivos inducen la respuesta inflamatoria crónica y la selección alterada del repertorio de linfocitos T en la periferia podría causar transgresión o pérdida de la tolerancia de los linfocitos T. Entonces, podemos ver cómo van cada factor va contribuyendo a que se dé la artritis reumatoide, ¿verdad? Bueno, la patogenia se basa en que, aquí está. Pruebas importantes que refuerzan la participación de los linfocitos TCD4 en la artritis reumatoide. Entonces son 4 pruebas. Una es el correceptor CD4 en la superficie de los linfocitos T. Se une a sitios invariantes en las moléculas de MHC de clase 2, ¿verdad? Como ya Herbert lo había dicho. Los linfocitos TCD4 sin memoria abundan en el tejido sinovial de pacientes con artritis reumatoide. Y los linfocitos TCD4 son importantes en el comienzo de la artritis en modelos animales. Estos son estudios que se han hecho. Algunos de los tratamientos orientados a linfocitos T han mostrado eficacia clínica en la enfermedad. Acá también cabe resaltar que en el sistema inmunitario han evolucionado mecanismos para oponerse a las posibles respuestas inflamatorias, dañinas mediadas por inmunidad, desencadenadas por agentes infecciosos y otros inductores, ¿verdad? También cabe resaltar que citocinas, quimiosinas, anticuerpos y señales de peligro endógeno se unen a los receptores en la superficie de células inmunitarias y estimulan una cascada de señales intracelulares que amplifican la respuesta inflamatoria. Acá también es importante que los monocitos en la membrana sinovial actúan como precursores de los osteoclastos y así se exponen al factor estimulante de colonias de macrófagos y al activador del ligando KB del factor nuclear. Estos se fusionan para formar policariones llamados proosteoclastos. Estas células experimentan diferenciación hasta convertirse en osteoclastos. Bueno, regresando un poco a las manifestaciones clínicas que nos va a dar la enfermedad, en la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito. Como les mencionaba previamente, esta enfermedad se caracteriza principalmente por ir dirigida a las articulaciones, a tendones y bolsas sinoviales. Con respecto a los tendones, me llamaba la atención cómo se da
la manifestación clínica, y acá les coloqué el signo definitorio, que es la tenosinovitis de tendones flexores. En este caso lo que ocurre es una disminución del arco del movimiento, y al momento de presionar, como ven, la mano se encuentra prácticamente totalmente deformada en esta imagen. Al momento de presionar se va a generar como intentar regresar, por ejemplo, la articulación a su posición, va a generar un movimiento como de compresión o como que estuviera intentando cerrarlo. De igual manera mencionaba otro signo muy interesante con respecto al movimiento de la tecla de piano. Yo lo encontré principalmente en hombro, pero sin embargo, el movimiento prácticamente lo que es que al ocurrir una deformación, existe una subluxación del hueso, lo que va a subir y prácticamente queda similar como una tecla de piano, que todos hemos visto algún piano en alguna ocasión, y podemos ver que las teclas están un poquito saltadas. Supongamos las teclas negras con respecto a las blancas están un poquito saltadas, y al momento de presionarlas, en el caso de nuestro paciente va a generar dolor, y en el caso del piano pues regresa nuevamente a su posición. De igual manera lo va a hacer en nuestro paciente. De ahí se deriva el nombre del signo de movimiento de piano. Yo les coloqué acá, muy importante en el caso de la rigidez matinal, menciona que los pacientes tienen esta manifestación por la mañana. Van a tener dolor al mover. Este dolor va a persistir aproximadamente durante 1 hora, y va a comenzar a disminuir a medida que nuestro paciente vaya moviéndose durante el día, vaya caminando y comienza a hacer un poquito de ejercicio. Esta enfermedad, como se lo mencionaba previamente, se va a caracterizar por ir dirigida principalmente a las articulaciones de manos y pies. De igual manera, yo les mencionaba que la clasificaba como mono cuando se encuentra únicamente una articulación, óligo cuando son de 2 a 4 articulaciones las afectadas, y poli cuando son más de 5. Esta enfermedad es principalmente poli, por lo que podemos mencionar que se encuentran afectadas más de 5 articulaciones en el cuerpo del paciente. Puedes pasar a la siguiente. Algunos signos y síntomas que nuestros pacientes van a manifestar: pérdida de peso, fiebre, fatiga, malestar general, depresión, caquexia. Y en la siguiente diapositiva les coloqué el muñequito. A mí me llamaba la atención bastante este muñequito cuando lo encontré en el capítulo del libro, porque realmente resume bastante cada una de las patologías y manifestaciones que van asociadas al padecimiento de esta enfermedad. Comenzando con la primera, el síndrome de Sjögren. No, disculpen la pronunciación, pero realmente no sé cuál es la pronunciación correcta. Sjögren es, doctor. Sjögren. Sjögren. Gracias, doctor, por el aporte. Realmente esto, lo que ocurre con esta enfermedad, es un trastorno autoinmunitario que va a afectar principalmente en sus inicios membranas y posteriormente glándulas, lo que va a ocasionar en nuestro paciente sequedad tanto en ojos como en boca. También mencionaba en el caso de las afectaciones pulmonares, como el caso de la pleuritis, que se va a desarrollar junto con una neumopatía intersticial, perdón. Esta lo que va a ocasionar en nuestro paciente es la formación de cicatrices progresivamente. Esta la dividía en dos, en una usual y en una inespecífica. En el caso de la usual, la formación de cicatrices va a ir avanzando, de igual manera le va a ocasionar al paciente molestias. Y en el caso de la inespecífica, va a dar algunas manifestaciones, como mencionábamos algún tiempo atrás, con respecto a visualizarlo radiológicamente como signo de vidrio despulido. Mencionaba también algunas manifestaciones y aparición de nódulos. Estos nódulos principalmente de aparición subcutánea, indoloros, generalmente van a tener una aparición en la región sacra, en tendones, periósteo, y de igual manera en las bolsas de las articulaciones. Mencionaba también manifestaciones cardíacas, como el caso de la pericarditis, una miocarditis. De igual manera,
mencionaba más adelante en el caso de las endócrinas, y me llamaba la atención porque hacía mención que varones y pacientes mujeres posmenopáusicas con artritis reumatoide tienen menor concentración de testosterona, que de igual manera lo pone como una hipótesis de una consecuencia o respuesta del mismo cuerpo para esta enfermedad. Mencionaba también la aparición de la osteoporosis. Eh, Prácticamente en este caso hablamos de una enfermedad en que el mismo hueso se va debilitando. Por lo tanto, a nuestros pacientes de igual manera va a ir asociado totalmente con la artritis reumatoide, ya que estamos hablando de que el cuerpo está teniendo una respuesta hacia sí mismo y lo que va a favorecer la aparición de esta misma enfermedad. Mencionaba también en el caso de la aparición incluso de arritmias, y en el caso de la vasculitis mencionaba manifestaciones tales como la aparición de petequias, púrpura, mencionaba incluso la posible aparición de gangrena. Y de igual manera, el padecer esta enfermedad tenía cierto vínculo directo con un incremento en el riesgo de la aparición de linfoma en nuestros pacientes. Bueno, en diagnóstico, este cuadro me pareció muy acertado. Este es del libro de Harrison. Acá la aplicación de los criterios, aquí podemos ver los criterios, que son 4. Está afectación de articulaciones, análisis serológicos, reactivos de fase aguda y duración de los síntomas. La aplicación de estos criterios genera una puntuación de 0 a 10, donde mayor a 6 cumple con las exigencias o normas para definir una artritis reumatoide. Es muy importante saber que estos criterios intentan clasificar a los pacientes recién diagnosticados que tienen como mínimo una articulación con sinovitis clínica y que no se puede definir ni explicar por otra enfermedad, ¿verdad? Entonces, al momento de pues aquí hacer los criterios y aquí ir viendo si el paciente solo tiene una articulación grande con dolor o eso, entonces ahí se le van poniendo el puntaje y así es como se puede diagnosticar la artritis, ¿verdad? Entonces, sí es importante recordar que son 4 criterios para artritis reumatoide. En datos de laboratorio, hay individuos con trastornos inflamatorios sistémicos, como es la artritis reumatoide, que muestran incremento de marcadores inflamatorios inespecíficos, como la velocidad de eritrosedimentación o de la proteína C reactiva. En suero de pacientes con artritis reumatoide están presentes las inmunoglobulinas M, IgG e IgA del factor reumatoide. La IgM es el que se mide con mayor frecuencia en los laboratorios comerciales, en casi 75 a 80%, ¿verdad? Entonces, esa es la más importante. También en estudios de imagen podemos ver en radiografías simples. Acá, digamos que en una radiografía simple, el signo radiográfico inicial es la osteopenia periarticular. Perdón, acá se me fue ahí se me fue junta la palabra, pero es osteopenia periarticular. Otros datos que pueden ser también vistos acá en una radiografía simple es el edema de partes blandas, la disminución simétrica del espacio articular y erosiones subcondrales a menudo en carpo, manos y pies. También está la resonancia magnética. Esta ofrece una mayor sensibilidad para hallar sinovitis y derrames articulares y cambios incipientes en hueso y médula ósea. Acá el signo incipiente de artropatía inflamatoria es la presencia de edema en médula ósea.
Algunos factores negativos, porque también hay que mencionarlos, sería el costo y la disponibilidad, ¿verdad? O sea, una resonancia o una radiografía simple sí es bastante la diferencia en temas económicos, ¿verdad? Y también está la ecografía. Esta detecta con certeza la sinovitis. Esta incluye intensificación de los vasos intraarticulares que denota inflamación. Acá una ventaja de la ecografía es que se puede llevar el equipo con facilidad, no existe radiación y es menos costosa que la resonancia. Entonces es una muy buena opción para artritis reumatoide. Eh, Acá en evolución, en la etapa incipiente. Solo doctor, disculpe, bueno, yo creo que la parte que acaba de pasar ahorita en la presentación es la parte más importante, bueno, una de las partes más importantes de su clase. ¿Podría volver al cuadro en los elementos diagnósticos, por favor? Este cuadro es bien interesante y creo yo que es la parte, así como cuando los doctores hablaron ayer del cuadro clínico, esta es la parte que debemos centralizar del cuadro clínico de la artritis reumatoidea. Esta es una enfermedad que, como está mencionando el doctor, afecta el primer cambio que va a causar es una osteopenia periarticular, porque recuerden que se llama artritis reumatoidea y es una enfermedad erosiva que como último hallazgo radiológico en etapas avanzadas produce erosión del cartílago óseo y donde da las manifestaciones más intensas y las deformidades. Pero no esperamos nosotros a encontrarnos ya cambios de osteoartrosis, ya cambios, digamos, de osteodegenerativos para empezar a tratar la enfermedad. Nosotros vemos que hay elementos de osteopenia periarticular, debemos tratarla. Ahora, estos son los elementos. Ustedes van a ver que la mayoría de gente va a decir, o un buen porcentaje de las personas van a decir, tengo enfermedad de artritis reumatoidea, yo creo que tengo artritis, o me duele el hueso, me duele el cuerpo. Y van a ver que a un gran porcentaje le mandan a medir ASO y factor reumatoideo, lo más común que viene a la consulta cuando a un paciente le duelen sus huesos. Ustedes tienen que tener claro este cuadro que están presentando los doctores ahorita para hacer diagnóstico diferencial. La principal característica, y por eso se le da 5 puntos, es articulaciones pequeñas. La metacarpofalángica, las proximales, las distales, las interfalángicas proximales y la articulación entre los metatarsos y la falange proximal. O sea, articulaciones pequeñas, por eso le da 5 puntos cuando son articulaciones pequeñas. Vean que aunque sean 10 articulaciones grandes, solo le da 1 punto, pero si son más de 10 articulaciones pequeñas, ya le da 3 puntos o incluso 5. ¿Por qué? Porque la característica de la enfermedad es que le van a doler los dedos de la mano, los dedos del pie, le van a doler la muñeca, le va a doler la articulación donde los metatarsos y los metacarpos hacen articulación con la falange, son pequeños. Luego, el factor reumatoideo sí es importante, pero principalmente el anticuerpo anticitrulinado, ¿verdad? Que es el que tiene más sensibilidad y más especificidad por la actividad que el doctor, usted también presentó en la clase, y cómo era la actividad. Eso es importante tomar en cuenta, que se puede llegar con factor reumatoideo, pero ustedes tienen que tener elementos articulares, valores serológicos y la BS y la PCR. Estos dos son indicativos de inflamación, así como lupus. Y luego importante la duración, ¿verdad? Más de 6 semanas. Una parte importante, recuerden que hablamos de artrosis y hablamos de artritis. Cuando hablamos de artritis es inflamatorio. Cuando hablamos de artrosis solo es dolor y edema, pero ya el inflamatorio es artritis. Entonces, estos pacientes, otra característica importante que tienen para hacer diagnóstico diferencial es que en la mañana se levantan rígidos, se levantan con una rigidez importante de las articulaciones que va mejorando progresivamente avance el día. Pero eso es característico, la rigidez muy tupida por lo que estos pacientes amanecen y el tiempo de duración. Entonces, evalúen, viene la bolita de algo y dice, yo creo que tengo artritis, a ver. Señora, veamos los dedos. Empiezan a evaluar los dedos y cuentan cuántas articulaciones pequeñas le duelen y están inflamadas o no. Luego, bueno, mire, yo creo que así puede ser porque tengo este puntaje. Hágase, por favor, factor reumatoideo y anticuerpos anticitrullinados. Listo, ya lleva 2. Y aprovecha las PCR, las pruebas serológicas.
Y solo le quedaría ver el tiempo en que ha transcurrido la enfermedad. Mira, tu abuela, yo creo que sí tiene artritis, o mira, tu abuela, yo creo que más artrosis que artritis, porque como dijeron ustedes al inicio, son entidades que se confunden mucho. Muchas gracias por el tiempo. Y nada más. Gracias, doctor, por su aporte. Bueno, entonces en la evolución, en la etapa incipiente, la magnitud de la inflamación articular constituye el elemento determinante de la discapacidad, en tanto que etapas ulteriores, el grado de daño articular es el factor contribuyente predominante. Estudios previos han demostrado que 50% de los sujetos con artritis reumatoide no puede trabajar 10 años después de haber comenzado con la enfermedad. Sin embargo, en fechas recientes se ha señalado cifras mayores de empleo y menor ausentismo laboral con el uso de tratamientos más nuevos e intervenciones terapéuticas más tempranas. Estas son buenas noticias. Sujetos con mayor peligro que se acorte la supervivencia son los que muestran afectación extraarticular sistémica, una baja capacidad funcional, un estado socioeconómico bajo, nivel educativo bajo y utilización de prednisolona por bastante tiempo. En cuanto a tratamiento, acá podemos ver que los fármacos utilizados para tratar artritis reumatoide se dividen en categorías generales. Entonces, acá están las categorías generales. Unas son los antiinflamatorios no esteroideos, los antirreumáticos, sí, modificadores de la enfermedad. También están los glucocorticoides y están también los productos biológicos, que son los fármacos antifactor de necrosis tumoral, ¿verdad? Entonces vamos a hablar primero de... Sobre todo, perdón, doctor, la diferenciación se hace para aquellos fármacos, como mencionaba, que son para tratar la crisis aguda como esteroides y corticoides, y aquellos que son para evitar la continuación de la inflamación o los cambios osteodegenerativos de la enfermedad. Entonces hay que tener bien claro eso, la dos diferenciación en los grupos farmacológicos, los de agudo como dijo y los crónicos, y los de se llaman o se les conoce como fármacos antirreumatoideos modificadores de la enfermedad. Son los ideales. Vamos a hablar un poquito. Dele. Gracias, doctor. Bueno, en los antiinflamatorios no esteroideos, el empleo a largo plazo debe llevarse al mínimo por efectos adversos como gastritis, úlcera péptica y deterioro de la función renal. Y aparte, estos son un complemento para tratar los síntomas que no controlan otras medidas. Estos, su mecanismo de acción es que inhiben de forma no selectiva la ciclooxigenasa 1 y 2. En los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, estos reciben su nombre por la capacidad de lentificar o evitar la progresión estructural de artritis reumatoide. El más utilizado acá y el más indicado para tratar la artritis reumatoide es el metrotexato. Este fármaco, el fármaco es una base en todas las combinaciones terapéuticas. Este estimula la liberación de adenosina de las células y produce un efecto antiinflamatorio. O sea, este es el más importante de esta clase de fármacos, ¿verdad? En los glucocorticoides se utilizan dosis bajas o moderadas para obtener un control rápido de la enfermedad. Una de las complicaciones a largo plazo es el uso importante del uso de prednisona por largo tiempo, es la osteoporosis, además del peligro de úlcera péptica. Los glucocorticoides también tratan exacerbaciones agudas. Y los productos biológicos, acá entran los fármacos, estos antifactor de necrosis tumoral. Todos los fármacos han demostrado disminución de los signos y síntomas de artritis reumatoide. También un alentamiento de la evolución radiográfica del daño articular y mejoría de la función física y calidad de vida. Se utilizan en combinación con el metrotexato
como ya habíamos dicho que el metrotexato es la base, ¿verdad? Para utilizar como fármaco único se han utilizado etanercept, adalimumab, certolizumab, pegolgolimumab, y se evitan en sujetos con infección activa o con antecedentes de hipersensibilidad y están totalmente contraindicados en pacientes con hepatitis B crónica, insuficiencia cardíaca congestiva de clase 3 y 4. Entonces sí hay que tener cuidado con este tipo de pacientes. No se les puede administrar este tipo de fármacos. Para hablar un poquito de estos, el abatacept, este disminuye la actividad de la enfermedad, lentifica la evolución radiográfica de daño y mejora la discapacidad funcional, ¿verdad? Entonces, sí, como ya había dicho, que todos estos prácticamente que tienen eh, la misma utilización, digamos. El tocilizumab, un aspecto negativo es que está asociado a un mayor riesgo de infección, neutropenia, trombocitopenia y también anomalías hematológicas, pero estas se han visto en estudios que cuando se suspende el medicamento, también las anomalías hematológicas, ¿verdad? Entonces son reversibles. Y pues eso sería nuestra presentación el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No sé si tienen algún comentario. Sí, yo solo lo que quería mencionar, no sé si me escuchan. Sí, doctor, adelante. Sí. Dos cosas. Primero, qué bueno que colocaron en la diapositiva la imagen de qué otras manifestaciones pueda tener la artritis reumatoide o qué otros síndromes pueden tener asociados como el síndrome de Sjögren, porque como se llama, a veces la manifestación articular, pues sí, da problemas, sí causa mucha discapacidad, sobre todo funcional, pero, ¿cómo se llama? Al final, las manifestaciones extraarticulares suelen ser las que, ¿cómo se llama? Dañan más al paciente e incluso puede terminar falleciendo por alguna complicación de este tipo, como vasculitis o la afectación renal o la afectación neurológica, por mencionar algunas. Entonces, esto lo que nos recuerda es que la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, ¿verdad? Por su nombre a veces no lo pensamos así, ¿verdad? Se nos olvida que no solo las articulaciones pueden estar afectadas, ¿verdad? Entonces, eso es lo principal. La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica y por ende va a afectar varios componentes del cuerpo, ¿verdad? No solo las articulaciones. Y como les digo, a veces hasta estas manifestaciones extraarticulares son los que suelen ser más peligrosas que las manifestaciones articulares. De ahí, qué bueno que colocaron también o mencionaron algunos estudios o algo distinto del libro, ¿verdad? Ahí se pudieron haber dado cuenta también la gran cantidad de información que hay sobre esta enfermedad y lo mucho que se ha avanzado. Recuérdense que cuando hablaron de epidemiología, como se llama, mencionaron que desde los 25 años esta enfermedad pues tiene una alta prevalencia así epidemiológicamente. Entonces, si a los 25 años una paciente, sobre todo mujer, ya está manifestando esto y no nos damos cuenta, el daño articular sí puede ser tan severo que va a llegar a sus 35 años, ¿verdad? Y ya no va a poder ni sostener una cuchara, ¿verdad? Entonces, sí, de ahí deriva la importancia de sospechar esto y todo. Otra cosa que esto pues ya también va a depender mucho de la opinión de cada quien, ahí te voy a explicar por qué, es que cuando vieron los criterios diagnósticos, cuando están los criterios serológicos, por así decirlo, están los anticuerpos, los anti-CCP, el factor reumatoide y la velocidad de sedimentación o eritrosedimentación. Realmente, si ustedes se ponen a puntear cada criterio, solo con los criterios, quitando el serológico, ustedes pueden llegar a la puntuación deseada, por así decirlo, y decir, bueno, este paciente tiene artritis reumatoide y no necesito
criterio, ¿cómo se llama? Serológico o de anticuerpos para determinar si tiene o no tiene. Realmente la artritis, ¿cómo se llama? Tiene que tener un componente de anticuerpos, o sea, tienen que estar elevados sus marcadores de inflamación casi que a puro tubo, ¿verdad? Hay quienes creen en la artritis seronegativa, o sea, la artritis que tiene todos los signos y síntomas de artritis y todo lo demás, con excepción de los anticuerpos, y hay quienes que no. Yo soy de el segundo pensamiento. Yo creo que si hay artritis o en general cualquier enfermedad autoinmune, tiene que haber anticuerpos positivos, o sea, no puede haber algo sin la presencia de anticuerpos, ¿verdad? Puede ser, hay muchas enfermedades que pueden simular estos síntomas, si lo quieren ver así, pero los anticuerpos tienen que estar, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto ya es dependiendo del pensamiento de cada uno. Incluso en las propias unidades de reumatología hay quienes creen en la artritis seronegativa y quienes no creemos, ¿verdad? Pero eso ya queda a discreción de cada uno. Pero para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Que pueden toparse con artículos o información de este tipo y uno dice, ¿cómo hacer artritis sin anticuerpos? Pues sí hay, ¿cómo se llama? Investigaciones o artículos dedicados a este tema, ¿verdad? Bueno, por lo general, yo creo que la presentación estuvo bastante bien resumida. Creo que son el primer grupo que hemos tenido con este tema. Tal vez me corregirán los demás docentes, que hablaron tanto de lo que es la fisiopatología, el componente genético, ¿verdad? Eso casi nadie lo toca, ¿verdad? Y no es que no sea importante, sino que tal vez no lo pueden sentir hasta como tedioso, si lo quieren ver así. Pero qué bueno que lo mencionaron bastante, que se tomaron el tiempo de platicar de esto, ¿verdad? Porque eso también nos ayuda a entender más la enfermedad y entender por qué no solo va a afectar las articulaciones, ¿verdad? Sino puede afectar básicamente cualquier órgano o sistema del cuerpo. Ya con respecto al tratamiento, solo quiero mencionar que en el Hospital Roosevelt sí se utilizan varios de los medicamentos que mencionaron. Hay metotrexate, se puede utilizar acetoprina, tacrolimus, mofetilmicofenolato, los esteroides que siempre son un pilar importante en este tipo de enfermedades. Y si hay un grupo selecto de pacientes que tienen tratamiento con rituximab, ¿verdad? Que es obviamente un anticuerpo monoclonal, que como es un grupo selecto porque sí tienen que cumplir ciertos criterios, así como cuando hace uno una tesis, ¿verdad? Criterios de inclusión y exclusión, pues estos tienen que cumplir ciertos criterios de inclusión. Por lo mismo que los anticuerpos monoclonales son caros, ¿verdad? Las dosis valen miles de quetzales y usualmente son dosis quincenales o mensuales. Entonces, este grupo selecto de pacientes les ha ido muy bien, ¿verdad? Si uno les viera las manos o los examinara, como que no tuvieran la enfermedad, y es por lo bien que han respondido al tratamiento con este fármaco biológico, ¿verdad? Entonces, sí contamos con eso en el Hospital Roosevelt. Como les digo, es un grupo selecto, pero a quienes forman parte de ese grupo les ha ido muy bien. No quiere decir que a los que no estén en este tipo de tratamiento no les va bien, no, también les va bien, ¿verdad? Siempre y cuando el apego sea el correcto, ¿verdad? Entonces, solo para comentarles un poco de lo que se hace en el hospital y del seguimiento que tienen estos pacientes, porque obviamente artritis reumatoide es de las enfermedades que más se miran en la consulta externa, más que lupus, más que dermatomiositis, esclerodermia, lo que quieran, es artritis reumatoide la que más se mira junto con la osteoartrosis. No sé si alguien más quiere mencionar algo, preguntar algo, no sé si los doctores quieren aportar algo adicional antes de pasar a lo que hablamos al principio. Muchas gracias, Cristian. Sí, yo quiero algo rápido. Bueno, ya el doctor Gebhardt mencionó varias cosas importantes y es la afectación extraarticular, ¿verdad? Tienen que tomar en cuenta también que estos pacientes tienen una mortalidad cardiovascular mucho más alta que cualquier otro paciente, por lo tanto debe ir de la mano el tratamiento para la artritis como para cualquier enfermedad cardiovascular que puedan tener. Asimismo,
una manifestación relativamente frecuente que estos pacientes se presentan como dijeron el derrame pleural, ¿verdad? Pero este generalmente no es infeccioso y al utilizar los fármacos disminuye o cede, al igual como pasa con la sinusitis y el lupus. Y otra cosa nada más que con respecto a los fármacos, el doctor Bessar claramente ya dijo los beneficios de los biológicos y el precio. A esta señora, si ustedes hicieron diagnóstico de artritis reumatoidea, la abuela de la amiga, tienen que tratarlo, como hablábamos, de forma aguda, con analgésicos y esteroides que son los que actúan de forma aguda. Pero tienen que tomar en cuenta, ya dijo el doctor, los efectos adversos de los esteroides. La meta de todo paciente debe ser utilizar terapia dirigida a fármacos modificadores de la enfermedad. O sea, más fármaco, menos esteroides. La meta de todos debe ser siempre reducir la cantidad de esteroides que usemos en estos pacientes y eso lo logramos con los fármacos. Pueden, como ya dijo el doctor, metotrexate es el de primera línea, pero recuerden que en pacientes que tienen enfermedad hepática, que son alcohólicos, tienen neumonitis o enfermedades pulmonares, está contraindicado el metotrexate. Tienen otras opciones, sulfasalacina y la flunamida. ¿Cómo hacemos? Bueno, ya le quitaron el dolor y a la vez que le quitaron el dolor le iniciaron los fármacos. Pero ustedes ven que, por ejemplo, el seguimiento al mes todavía sigue con dolor. ¿Qué hacen? Agregan otro fármaco. Incluso ustedes pueden utilizar una triple combinación de fármacos. Si con esto no logró mejorar, damos el paso que hablaban ustedes y el doctor Getter, que es utilizar biológicos. Incluso se puede combinar fármacos con biológicos, pero no pueden combinar dos biológicos. Solo pueden utilizar un biológico y sí lo pueden mezclar con un fármaco oral, ¿verdad? Entonces recuerden, la enseñanza en este punto es reducir al máximo la cantidad de esteroides y sustituirlo de la manera de lo posible por fármacos modificadores de la enfermedad a la medida posible y la mayor cantidad de tiempo posible para mantener bien a sus pacientes, ¿verdad? Muchas gracias, doctores. Para mí también muy didáctica la clase, muy completa, muy entretenida, con las imágenes. Y yo creo que hicieron un buen abordaje del tema. Muchas gracias por el tiempo y la participación. Adelante, doctor Moreira. Gracias, doctor. Sí, solo reforzar que sí, me pareció que la forma de presentar de los doctores estuvo bastante bien. Fueron muy claros, muy concisos en los puntos más importantes que teníamos que discutir el día de hoy. Y bueno, para no redundar en lo que ustedes ya ampliamente han comentado, lo único que yo les quisiera recomendar es un par de cosas. Una es que estos pacientes o estas pacientes, porque la mayoría son mujeres, deben de estar en tratamiento, en seguimiento con un reumatólogo. Y ese es un problema que yo ya he visto, digamos, ya con el tiempo, con los años de práctica. Hay muchos médicos generales, muchos médicos ginecólogos, ortopedistas, traumatólogos, que yo no digo que no sepan, o sea, no ese es el punto, o que no puedan diagnosticar la enfermedad y sugerir un manejo. Pero en todo caso, la mejor oportunidad de tratamiento adecuado, de seguimiento, de monitoreo de estas pacientes es que tengan un reumatólogo que lleve el caso también. Menciona a los traumatólogos porque además, recuerden que estos pacientes, uno de los objetivos principales del diagnóstico oportuno o del diagnóstico temprano es evitar precisamente las consecuencias crónicas en cuanto a movilidad, en cuanto a funcionalidad articular. Realmente el paciente lo busca a uno como médico para aliviarse el dolor, o sea, lo que quiere es no tener dolor, no sufrir. Pero lo que a uno le debe preocupar cuando diagnostica este problema es la funcionalidad a largo plazo de sus articulaciones, porque si no se trata bien, si solo le alivia el dolor con esteroides o lo que quiera, pero no le doy un fármaco modificador de la enfermedad que le funcione adecuadamente, de aquí a unos 15, 20 años, ese paciente, esa paciente va a tener mucho problema incluso para ponerse su ropa, hacerse su higiene personal, para hacer sus funciones básicas. Entonces, tiene que tener un reumatólogo. Y como parte también del manejo de estos pacientes, la situación de la rehabilitación es muy importante. Ahí hay que involucrar también a los traumatólogos, a los ortopedistas, para programar, si el paciente o la paciente ya tiene daño crónico en sus articulaciones, programar intervenciones y programar fisioterapias que les permitan recuperar por lo menos el mínimo de funcionalidad para situaciones tan básicas como el mecanismo de pinza del pulgar,
que pierden muchísimas veces si no se trata adecuadamente. Así que es lo único que quería acotar. Y bueno, de verdad que sí, ha sido una de las clases más claras que he escuchado de parte de los estudiantes en este tema en particular. Muchas gracias. Entonces...